¿Me confirma si la pueden ver? Sí. Listo. El contenido que desarrollaremos en la presentación tiene que ver con qué es arquitectura de aplicaciones, qué son estilos de arquitectura de aplicación, para qué sirven los estilos arquitectónicos, cuáles son los diferentes estilos de arquitectura y por último descripción de 3 de estos estilos. Una arquitectura se define del modelo elementos más forma más razón es igual a la arquitectura de software. Entre los elementos se encuentran 3 clases. Los primeros son elementos de procesamiento, que suministran la transformación de los datos. En segundo lugar, elementos de datos, que contienen la información a procesar. Y por último, elementos de conexión, por ejemplo, llamadas a procedimientos, mensajes, entre otros. La forma define las propiedades y las relaciones. La razón, finalmente, captura la motivación para la elección de los elementos y sus formas. Un estilo arquitectónico, como una abstracción de tipos de elementos y aspectos formales a partir de diversas arquitecturas específicas, encapsula decisiones esenciales sobre los elementos arquitectónicos y enfatiza restricciones importantes de los elementos y sus relaciones posibles. En énfasis en las restricciones proporciona una visibilidad a ciertos aspectos de la arquitectura de modo tal que la violación de esos aspectos y la insensibilidad hacia ellos se tornen más manifiestas. Cada estilo arquitectónico describe una categoría del sistema que contiene, primero, un conjunto de componentes que realiza una función requerida por el sistema. Segundo, un conjunto de conectores que posibilitan la comunicación, la coordinación y la cooperación entre los componentes. Restricciones que definen cómo se pueden integrar los componentes que forman un sistema. Y tercero, modelos semánticos que permiten al diseñador entender las propiedades globales de un sistema para analizar las propiedades conocidas de sus partes constituyentes. La comprensión de los estilos arquitectónicos proporciona varios beneficios. El más importante es que proporcionan un lenguaje común. Además, sirven para sintetizar estructuras de soluciones. Pocos estilos abstractos encapsulan una enorme variedad de configuraciones concretas. Definen los patrones posibles de las aplicaciones. Permiten evaluar arquitecturas alternativas con ventajas y desventajas conocidas ante diferentes conjuntos de requerimientos no funcionales. En el siguiente diagrama se enumeran las principales áreas de enfoque y los estilos arquitectónicos correspondientes a cada categoría. En la categoría comunicación encontramos la arquitectura orientada a servicios SOA y el bus de mensajes. En la categoría de despliegue encontramos cliente-servidor y la arquitectura N-tier o 3-tier. En la categoría de dominio encontramos diseño impulsado por dominio y en la categoría estructura encontramos arquitectura basada en componentes, arquitectura orientada a objetos y arquitectura en capas. La primera de las 3 estilos de arquitectura que vamos a manejar es la de cliente-servidor. El estilo arquitectónico cliente-servidor describe sistemas distribuidos que implican un sistema cliente y servidor independiente y una red de conexión. La forma más simple del sistema cliente-servidor implica una aplicación de servidor a la que acceden directamente varios clientes denominada estilo arquitectónico de nivel 2. Históricamente, la arquitectura cliente-servidor indicaba una aplicación gráfica de interfaz de usuario de escritorio que se comunicaba con un servidor de base de datos que contenía gran parte de la lógica empresarial en forma de procedimientos almacenados o con un servidor de archivos dedicado. De manera más general, sin embargo, el estilo arquitectónico cliente-servidor describe la relación entre un cliente y uno o más servidores, donde el cliente inicia uno o más solicitudes, tal vez utilizando una interfaz gráfica de usuario, espera una respuesta y procesa la respuesta al recibirlas. El servidor normalmente autoriza al usuario y luego lleva a cabo el procesamiento requerido para generar el resultado. El servidor puede enviar respuestas usando una variedad de protocolos y formatos de datos para comunicar información al cliente. En la actualidad, algunos ejemplos del estilo arquitectónico cliente-servidor incluyen programas basados en navegador web que se ejecutan en Internet o en una intranet. Los principales beneficios del estilo arquitectónico cliente-servidor son mayor seguridad, acceso a datos centralizados y facilidad de mantenimiento.
Otras variaciones en el estilo de cliente-servidor incluye una arquitectura de cola pasiva, aplicaciones punto a punto o peer-to-peer y servidores de aplicaciones. Sin embargo, el tradicional estilo arquitectónico cliente-servidor de dos niveles tiene numerosas desventajas, incluida la tendencia a que los datos de aplicación y la lógica empresarial se combinen estrechamente en el servidor, lo que puede afectar negativamente la extensibilidad y la escalabilidad del sistema y su dependencia en un servidor central, lo que puede afectar negativamente la fiabilidad del sistema. El segundo estilo es el orientado a objetos. La arquitectura orientada a objetos es un paradigma de diseño basado en la división de responsabilidades de una aplicación o sistema en objetos individuales, reutilizables y autosuficientes, cada uno de los cuales contiene los datos y el comportamiento relevantes para el objeto. Un diseño orientado a objetos ve un sistema como una serie de objetos que cooperan en lugar de un conjunto de rutinas o instrucciones de procedimiento. Los objetos son discretos, independientes y ligeramente acoplados. Se comunican a través de interfaces, llamando a métodos o accediendo a propiedades entre otros objetos y enviando y recibiendo mensajes. Los principios claves del estilo arquitectónico orientado a objetos son la abstracción, que permite reducir una operación compleja en una generalización que conserva las características básicas de la operación. La composición. Los objetos se pueden ensamblar de otros objetos y pueden elegir ocultar estos objetos internos de otras clases o exponerlos como simples interfaces. La herencia. Los objetos pueden heredar de otros objetos y utilizar funcionalidad en el objeto base o sustituirlo para implementar un nuevo comportamiento. Encapsulación. Los objetos exponen la funcionalidad únicamente a través de métodos, propiedades y eventos, y ocultan los detalles internos como el estado y las variables de otros objetos. Polimorfismo. Esto le permite anular el comportamiento de un tipo de base que admita operaciones en su aplicación mediante la implementación de nuevos tipos que son intercambiables con el objeto existente. Desacoplamiento. Los objetos se pueden desacoplar del consumidor definiendo una interfaz abstracta que el objeto implementa y que el consumidor puede entender. Esto le permite ofrecer implementaciones alternativas sin afectar a los consumidores de la interfaz. Los principales beneficios del estilo arquitectónico orientado a objetos son que es comprensible, reutilizable, comprobable, extensible y muy cohesivo. Por último, tenemos la arquitectura orientada a servicios SOA, la cual permite que la funcionalidad de la aplicación se proporcione como un conjunto de servicios y la creación de aplicaciones que utilicen servicios de software están ligeramente acoplados porque utilizan interfaces basadas en estándares que se pueden invocar, publicar y descubrir. Los servicios en SOA se enfocan en proveer un esquema y una interacción basada en mensajes con una aplicación a través de interfaces que son de ámbito de aplicación y no componentes o basados en objetos. Un servicio SOA no debe tratarse como un proveedor de servicios basado en componentes. El estilo SOA puede empaquetar procesos empresariales en servicios interoperables, utilizando una serie de protocolos y formatos de datos para comunicar información. Los clientes y otros servicios pueden acceder a los servicios locales que se ejecutan en el mismo nivel o acceder a los servicios remotos a través de una red de conexión. Los principios claves del estilo arquitectónico SOA son que son servicios autónomos, son distribuibles, están ligeramente acoplados, comparten el esquema y el contrato, no la clase, y la compatibilidad se basa en la política. Los principales beneficios que encontramos en este estilo es la alineación del dominio, la abstracción, el descubrimiento, la interoperabilidad y la racionalización. Finalmente, podemos concluir que la arquitectura de un sistema de software casi nunca se limita a un único estilo arquitectónico, pero a menudo es una combinación de estilos arquitectónicos que componen el sistema completo. Por ejemplo, es posible tener un diseño SOA compuesto por servicios desarrollados utilizando un enfoque de arquitectura en capas y un estilo de arquitectura orientado a objetos. Muchos factores influirán en los estilos arquitectónicos a elegir. Estos factores incluyen la capacidad de la organización para el diseño y la implementación, las capacidades y la experiencia de los desarrolladores y, no menor, la infraestructura y restricciones de la organización. Muchas gracias.
Cordial saludo, soy Fabián Huete, estudiante de la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, realizando una presentación sobre los estilos de arquitectura de software. El contenido que desarrollaremos en la presentación tiene que ver con qué es arquitectura de aplicaciones, qué son estilos de arquitectura de aplicación, para qué sirven los estilos arquitectónicos, cuáles son los diferentes estilos de arquitectura y por último descripción de 3 de estos estilos. Una arquitectura se define mediante el modelo elementos más forma más razón es igual a la arquitectura de software. Entre los elementos se encuentran 3 clases. Los primeros son elementos de procesamiento, que suministran la transformación de los datos. En segundo lugar, elementos de datos, que contienen la información a procesar. Y por último, elementos de conexión, por ejemplo, llamadas a procedimientos, mensajes, entre otros. La forma define las propiedades y las relaciones. La razón, finalmente, captura la motivación para la elección de los elementos y sus formas. Un estilo arquitectónico, como una abstracción de tipos de elementos y aspectos formales a partir de diversas arquitecturas específicas, encapsula decisiones esenciales sobre los elementos arquitectónicos y enfatiza restricciones importantes de los elementos y sus relaciones posibles. En énfasis en las restricciones proporciona una visibilidad a ciertos aspectos de la arquitectura de modo tal que la violación de esos aspectos y la insensibilidad hacia ellos se tornen más manifiestas. Cada estilo arquitectónico describe una categoría del sistema que contiene, primero, un conjunto de componentes que realiza una función requerida por el sistema. Segundo, un conjunto de conectores que posibilitan la comunicación, la coordinación y la cooperación entre los componentes, restricciones que definen cómo se pueden integrar los componentes que forman un sistema. Y tercero, modelos semánticos que permiten al diseñador entender las propiedades globales de un sistema para analizar las propiedades conocidas de sus partes constituyentes. La comprensión de los estilos arquitectónicos proporciona varios beneficios. El más importante es que proporcionan un lenguaje común. Además, sirven para sintetizar estructuras de soluciones. Pocos estilos abstractos encapsulan una enorme variedad de configuraciones concretas. Definen los patrones posibles de las aplicaciones. Permiten evaluar arquitecturas alternativas con ventajas y desventajas conocidas ante diferentes conjuntos de requerimientos no funcionales. En el siguiente diagrama se enumeran las principales áreas de enfoque y los estilos arquitectónicos correspondientes a cada categoría. En la categoría comunicación encontramos la arquitectura orientada a servicios SOA y el bus de mensajes. En la categoría de despliegue encontramos cliente-servidor y la arquitectura N-tier o 3-tier. En la categoría de dominio encontramos diseño impulsado por dominio y en la categoría estructura encontramos arquitectura basada en componentes, arquitectura orientada a objetos y arquitectura en capas. La primera de las 3 estilos de arquitectura que vamos a manejar es la de cliente-servidor. El estilo arquitectónico cliente-servidor describe sistemas distribuidos que implican un sistema cliente y servidor independiente y una red de conexión. La forma más simple de sistema cliente-servidor implica una aplicación de servidor a la que acceden directamente varios clientes denominada estilo arquitectónico de nivel 2. Históricamente la arquitectura cliente-servidor indicaba una aplicación gráfica de interfaz de usuario de escritorio que se comunicaba con un servidor de base de datos que contenía gran parte de la lógica empresarial en forma de procedimientos almacenados o con un servidor de archivos dedicado. De manera más general, sin embargo, el estilo arquitectónico cliente-servidor describe la relación entre un cliente y uno o más servidores, donde el cliente inicia uno o más solicitudes, tal vez utilizando una interfaz gráfica de usuario, espera una respuesta y procesa la respuesta al recibirlas. El servidor normalmente autoriza al usuario y luego lleva a cabo el procesamiento requerido para generar el resultado. El servidor puede enviar respuestas usando una variedad de protocolos y formatos de datos para comunicar información al cliente. En la actualidad, algunos ejemplos del estilo arquitectónico cliente-servidor incluyen programas basados en navegador web que se ejecutan en Internet o en una intranet. Los principales beneficios del estilo arquitectónico cliente-servidor son mayor seguridad,
acceso a datos centralizados y facilidad de mantenimiento. Otras variaciones en el estilo de cliente-servidor incluye una arquitectura de cola pasiva, aplicaciones punto a punto o peer-to-peer y servidores de aplicaciones. Sin embargo, el tradicional estilo arquitectónico cliente-servidor de dos niveles tiene numerosas desventajas, incluida la tendencia a que los datos de aplicación y la lógica empresarial se combinen estrechamente en el servidor, lo que puede afectar negativamente la extensibilidad y la escalabilidad del sistema y su dependencia en un servidor central, lo que puede afectar negativamente la fiabilidad del sistema. El segundo estilo es el orientado a objetos. La arquitectura orientada a objetos es un paradigma de diseño basado en la división de responsabilidades de una aplicación o sistema en objetos individuales, reutilizables y autosuficientes, cada uno de los cuales contiene los datos y el comportamiento relevantes para el objeto. Un diseño orientado a objetos ve un sistema como una serie de objetos que cooperan en lugar de un conjunto de rutinas o instrucciones de procedimiento. Los objetos son discretos, independientes y ligeramente acoplados. Se comunican a través de interfaces, llamando a métodos o accediendo a propiedades entre otros objetos y enviando y recibiendo mensajes. Los principios claves del estilo arquitectónico orientado a objetos son la abstracción, que permite reducir una operación compleja en una generalización que conserva las características básicas de la operación. La composición. Los objetos se pueden ensamblar de otros objetos y pueden elegir ocultar estos objetos internos de otras clases o exponerlos como simples interfaces. La herencia. Los objetos pueden heredar de otros objetos y utilizar funcionalidad en el objeto base o sustituirlo para implementar un nuevo comportamiento. Encapsulación. Los objetos exponen la funcionalidad únicamente a través de métodos, propiedades y eventos, y ocultan los detalles internos como el estado y las variables de otros objetos. Polimorfismo. Esto le permite anular el comportamiento de un tipo de base que admita operaciones en su aplicación mediante la implementación de nuevos tipos que son intercambiables con el objeto existente. Desacoplamiento. Los objetos se pueden desacoplar del consumidor definiendo una interfaz abstracta que el objeto implementa y que el consumidor puede entender. Esto le permite ofrecer implementaciones alternativas sin afectar a los consumidores de la interfaz. Los principales beneficios del estilo arquitectónico orientado a objetos son que es comprensible, reutilizable, comprobable, extensible y muy cohesivo. Por último, tenemos la arquitectura orientada a servicios SOA, la cual permite que la funcionalidad de la aplicación se proporcione como un conjunto de servicios y la creación de aplicaciones que utilicen servicios de software están ligeramente acoplados porque utilizan interfaces basadas en estándares que se pueden invocar, publicar y descubrir. Los servicios en SOA se enfocan en proveer un esquema y una interacción basada en mensajes con una aplicación a través de interfaces que son de ámbito de aplicación y no componentes o basados en objetos. Un servicio SOA no debe tratarse como un proveedor de servicios basado en componentes. El estilo SOA puede empaquetar procesos empresariales en servicios interoperables, utilizando una serie de protocolos y formatos de datos para comunicar información. Los clientes y otros servicios pueden acceder a los servicios locales que se ejecutan en el mismo nivel o acceder a los servicios remotos a través de una red de conexión. Los principios claves del estilo arquitectónico SOA son que son servicios autónomos, son distribuibles, están ligeramente acoplados, comparten el esquema y el contrato, no la clase, y la compatibilidad se basa en la política. Los principales beneficios que encontramos en este estilo es la alineación del dominio, la abstracción, el descubrimiento, la interoperabilidad y la racionalización. Finalmente, podemos concluir que la arquitectura de un sistema de software casi nunca se limita a un único estilo arquitectónico, pero a menudo es una combinación de estilos arquitectónicos que componen el sistema completo. Por ejemplo, es posible tener un diseño SOA compuesto por servicios desarrollados utilizando un enfoque de arquitectura en capas y un estilo de arquitectura orientado a objetos. Muchos factores influirán en los estilos arquitectónicos a elegir. Estos factores incluyen la capacidad de la organización para el diseño y la implementación, las capacidades y la experiencia de los desarrolladores y, no menor, la infraestructura y restricciones de la organización. Muchas gracias.
Cordial saludo, soy Fabián Huete, estudiante de la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, realizando una presentación sobre los estilos de arquitectura de software. El contenido que desarrollaremos en la presentación tiene que ver con qué es arquitectura de aplicaciones, qué son estilos de arquitectura de aplicación, para qué sirven los estilos arquitectónicos, cuáles son los diferentes estilos de arquitectura y por último descripción de 3 de estos estilos. Una arquitectura se define mediante el modelo elementos más forma más razón es igual a la arquitectura de software. Entre los elementos se encuentran 3 clases. Los primeros son elementos de procesamiento que suministran la transformación de los datos. En segundo lugar, elementos de datos que contienen la información a procesar. Y por último, elementos de conexión, por ejemplo, llamadas a procedimientos, mensajes, entre otros. La forma define las propiedades y las relaciones. La razón, finalmente, captura la motivación para la elección de los elementos y sus formas. Un estilo arquitectónico, como una abstracción de tipos de elementos y aspectos formales a partir de diversas arquitecturas específicas, encapsula decisiones esenciales sobre los elementos arquitectónicos y enfatiza restricciones importantes de los elementos y sus relaciones posibles. En énfasis en las restricciones proporciona una visibilidad a ciertos aspectos de la arquitectura de modo tal que la violación de esos aspectos y la insensibilidad hacia ellos se tornen más manifiestas. Cada estilo arquitectónico describe una categoría del sistema que contiene, primero, un conjunto de componentes que realiza una función requerida por el sistema. Segundo, un conjunto de conectores que posibilitan la comunicación, la coordinación y la cooperación entre los componentes. Restricciones que definen cómo se pueden integrar los componentes que forman un sistema. Y tercero, modelos semánticos que permiten al diseñador entender las propiedades globales de un sistema para analizar las propiedades conocidas de sus partes constituyentes. La comprensión de los estilos arquitectónicos proporciona varios beneficios. El más importante es que proporcionan un lenguaje común. Además, sirven para sintetizar estructuras de soluciones. Pocos estilos abstractos encapsulan una enorme variedad de configuraciones concretas. Definen los patrones posibles de las aplicaciones. Permiten evaluar arquitecturas alternativas con ventajas y desventajas conocidas ante diferentes conjuntos de requerimientos no funcionales. En el siguiente diagrama se enumeran las principales áreas de enfoque y los estilos arquitectónicos correspondientes a cada categoría. En la categoría comunicación encontramos la arquitectura orientada a servicios SOA y el bus de mensajes. En la categoría de despliegue encontramos cliente-servidor y la arquitectura N-tier o 3-tier. En la categoría de dominio encontramos diseño impulsado por dominio y en la categoría estructura encontramos arquitectura basada en componentes, arquitectura orientada a objetos y arquitectura en capas. La primera de las 3 estilos de arquitectura que vamos a manejar es la de cliente-servidor. El estilo arquitectónico cliente-servidor describe sistemas distribuidos que implican un sistema cliente y servidor independiente y una red de conexión. La forma más simple del sistema cliente-servidor implica una aplicación de servidor a la que acceden directamente varios clientes denominada estilo arquitectónico de nivel 2. Históricamente la arquitectura cliente-servidor indicaba una aplicación gráfica de interfaz de usuario de escritorio que se comunicaba con un servidor de base de datos que contenía gran parte de la lógica empresarial en forma de procedimientos almacenados o con un servidor de archivos dedicado. De manera más general, sin embargo, el estilo arquitectónico cliente-servidor describe la relación entre un cliente y uno o más servidores, donde el cliente inicia uno o más solicitudes, tal vez utilizando una interfaz gráfica de usuario, espera una respuesta y procesa la respuesta al recibirlas. El servidor normalmente autoriza al usuario y luego lleva a cabo el procesamiento requerido para generar el resultado. El servidor puede enviar respuestas usando una variedad de protocolos y formatos de datos para comunicar información al cliente. En la actualidad, algunos ejemplos del estilo arquitectónico cliente-servidor incluyen programas basados en navegador web que se ejecutan en Internet o en una intranet. Los principales beneficios del estilo arquitectónico cliente-servidor son mayor seguridad,
acceso a datos centralizados y facilidad de mantenimiento. Otras variaciones en el estilo de cliente-servidor incluye una arquitectura de cola pasiva, aplicaciones punto a punto o peer-to-peer y servidores de aplicaciones. Sin embargo, el tradicional estilo arquitectónico cliente-servidor de dos niveles tiene numerosas desventajas, incluida la tendencia a que los datos de aplicación y la lógica empresarial se combinen estrechamente en el servidor, lo que puede afectar negativamente la extensibilidad y la escalabilidad del sistema y su dependencia en un servidor central, lo que puede afectar negativamente la fiabilidad del sistema. El segundo estilo es el orientado a objetos. La arquitectura orientada a objetos es un paradigma de diseño basado en la división de responsabilidades de una aplicación o sistema en objetos individuales, reutilizables y autosuficientes, cada uno de los cuales contiene los datos y el comportamiento relevantes para el objeto. Un diseño orientado a objetos ve un sistema como una serie de objetos que cooperan en lugar de un conjunto de rutinas o instrucciones de procedimientos. Los objetos son discretos, independientes y ligeramente acoplados. Se comunican a través de interfaces, llamando a métodos o accediendo a propiedades entre otros objetos y enviando y recibiendo mensajes. Los principios claves del estilo arquitectónico orientado a objetos son la abstracción, que permite reducir una operación compleja en una generalización que conserva las características básicas de la operación. La composición. Los objetos se pueden ensamblar de otros objetos y pueden elegir ocultar estos objetos internos de otras clases o exponerlos como simples interfaces. La herencia. Los objetos pueden heredar de otros objetos y utilizar funcionalidad en el objeto base o sustituirlo para implementar un nuevo comportamiento. Encapsulación. Los objetos exponen la funcionalidad únicamente a través de métodos, propiedades y eventos, y ocultan los detalles internos como el estado y las variables de otros objetos. Polimorfismo. Esto le permite anular el comportamiento de un tipo de base que admite operaciones en su aplicación mediante la implementación de nuevos tipos que son intercambiables con el objeto existente. Desacoplamiento. Los objetos se pueden desacoplar del consumidor definiendo una interfaz abstracta que el objeto implementa y que el consumidor puede entender. Esto le permite ofrecer implementaciones alternativas sin afectar a los consumidores de la interfaz. Los principales beneficios del estilo arquitectónico orientado a objetos son que es comprensible, reutilizable, comprobable, extensible y muy cohesivo. Por último, tenemos la arquitectura orientada a servicios SOA, la cual permite que la funcionalidad de la aplicación se proporcione como un conjunto de servicios y la creación de aplicaciones que utilicen servicios de software están ligeramente acoplados porque utilizan interfaces basadas en estándares que se pueden invocar, publicar y descubrir. Los servicios en SOA se enfocan en proveer un esquema y una interacción basada en mensajes con una aplicación a través de interfaces que son de ámbito de aplicación y no componentes o basados en objetos. Un servicio SOA no debe tratarse como un proveedor de servicios basado en componentes. El estilo SOA puede empaquetar procesos empresariales en servicios interoperables, utilizando una serie de protocolos y formatos de datos para comunicar información. Los clientes y otros servicios pueden acceder a los servicios locales que se ejecutan en el mismo nivel o acceder a los servicios remotos a través de una red de conexión. Los principios claves del estilo arquitectónico SOA son que son servicios autónomos, son distribuibles, están ligeramente acoplados, comparten el esquema y el contrato, no la clase, y la compatibilidad se basa en la política. Los principales beneficios que encontramos en este estilo es la alineación del dominio, la abstracción, el descubrimiento, la interoperabilidad y la racionalización. Finalmente, podemos concluir que la arquitectura de un sistema de software casi nunca se limita a un único estilo arquitectónico, pero a menudo es una combinación de estilos arquitectónicos que componen el sistema completo. Por ejemplo, es posible tener un diseño SOA compuesto por servicios desarrollados utilizando un enfoque de arquitectura en capas y un estilo de arquitectura orientado a objetos. Muchos factores influirán en los estilos arquitectónicos a elegir. Estos factores incluyen la capacidad de la organización para el diseño y la implementación, las capacidades y la experiencia de los desarrolladores y, no menor, la infraestructura y restricciones de la organización. Muchas gracias.
Cordial saludo, soy Fabián Huete, estudiante de la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, realizando una presentación sobre los estilos de arquitectura de software. El contenido que desarrollaremos en la presentación tiene que ver con qué es arquitectura de aplicaciones, qué son estilos de arquitectura de aplicación, para qué sirven los estilos arquitectónicos, cuáles son los diferentes estilos de arquitectura y por último descripción de 3 de estos estilos. Una arquitectura se define mediante el modelo elementos más forma más razón es igual a la arquitectura de software. Entre los elementos se encuentran 3 clases. Los primeros son elementos de procesamiento, que suministran la transformación de los datos. En segundo lugar, elementos de datos, que contienen la información a procesar. Y por último, elementos de conexión, por ejemplo, llamadas a procedimientos, mensajes, entre otros. La forma define las propiedades y las relaciones. La razón, finalmente, captura la motivación para la elección de los elementos. Ahora quiero que todos saquen sus bifes M40A1. Un estilo arquitectónico, como una abstracción de tipos de elementos y aspectos formales a partir de diversas estructuras específicas, encapsula decisiones esenciales sobre los elementos arquitectónicos y enfatiza restricciones importantes de los elementos y sus relaciones posibles. En énfasis en las restricciones proporciona una visibilidad a ciertos aspectos de la arquitectura de modo tal que la violación de esos aspectos y la insensibilidad hacia ellos se tornen más manifiestas. Cada estilo arquitectónico describe una categoría del sistema que contiene, primero, un conjunto de componentes que realiza una función requerida por el sistema. Segundo, un conjunto de conectores que posibilitan la comunicación, la coordinación y la cooperación entre los componentes. Restricciones que definen cómo se pueden integrar los componentes que forman un sistema. Y tercero, modelos semánticos que permiten al diseñador entender las propiedades del sistema para analizar las propiedades conocidas de sus partes constituyentes. La comprensión de los estilos arquitectónicos proporciona varios beneficios. El más importante es que proporcionan un lenguaje común. Además, sirven para sintetizar estructuras de soluciones. Pocos estilos abstractos encapsulan una enorme variedad de configuraciones concretas. Definen los patrones posibles de las aplicaciones. Permiten evaluar arquitecturas alternativas con ventajas y desventajas conocidas ante diferentes conjuntos de requerimientos no funcionales.